A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven, se conectan y nos escuchan a esta hora, hoy lunes 15 de marzo, cuando son la 1 de la tarde. Le damos la bienvenida a nuestro programa de todos los lunes, nuestro programa Contigo Primero Justicia, en la gerencia general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Ulix Arcaya, en la producción de este espacio, el amigo César Umbría, y en los controles, José Gregorio González, quienes habla Eduardo Battistini, miembro de Primero Justicia, que como todos los lunes estamos acá para fijar posición sobre los distintos temas de interés nacional y también fijar la posición de Primero Justicia referente a distintos temas de la cotidianidad política, social y económica del país. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con Lucas Gómez, el gerente de fronteras de la Presidencia de la República de Colombia. Con él vamos a estar hablando del tema del estatuto de los migrantes que dictó el presidente Iván Duque, y también vamos a estar hablando del tema de la xenofobia debido a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y también estaremos hablando con Zair Mundarayí el tema del informe de los derechos humanos y de la Fact Mission que hubo, de la misión de determinación de hechos que hubo la semana pasada, al igual que el informe de Michelle Bachelet, así también como también tocando otros temas que tienen que ver con el tema de la xenofobia. Pero quería en este editorial hablar de dos temas. Bueno, el primer tema que quería comentar era referente a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien nuevamente utiliza la migración venezolana para justificar un hecho delictivo que sucede en la ciudad de Bogotá. Y en este caso con el lamentable asesinato del patrullero Edwin Caro, patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá. En principio lo que queremos es rechazar cualquier hecho de violencia y mucho más un hecho que enluta a una familia como fue este asesinato a mansalva de este funcionario policial. Pero dicho esto, también queremos rechazar que se pretenda utilizar este lamentable, insisto, hecho ocurrido en la ciudad de Bogotá para estigmatizar nuevamente a la migración venezolana. No es la migración la causante de la violencia en ningún país. No es la migración la condición sine qua non en cualquier país para que exista un delincuente. El tratar de ponerle nacionalidad o pasaporte a la violencia o a la inseguridad, lo único que genera, en vez de soluciones para acabar con el problema, lo que genera son nuevos problemas, y un problema muy grave como es el tema de la xenofobia. Porque la xenofobia empieza con discursos así, pero no sabemos cómo termina. Y ejemplos en la historia tenemos muchísimos, pero para no remontarnos al siglo XX, vayamos a lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en el Perú, donde incluso los candidatos presidenciales utilizan a los venezolanos y exacerban el odio contra los venezolanos para subir puntos en las encuestas. Es muy lamentable que quien desde una posición de gobierno, de poder, deba brindar soluciones para la población que habita en ese espacio de poder en el que se gobierna, bueno, utilice un discurso que lo que promueva es el odio y la división. Pero además es muy curioso que sea la propia alcaldesa de Bogotá quien una de sus principales banderas para crecer con fuerza en la política ha sido el respeto a las minorías y la defensa, inclusive encarnada ella misma, de una minoría, bueno, que ahora desde el poder utilice a una minoría para estigmatizarla y para culparla o responsabilizarla de un hecho que no tienen nada en absoluto que ver con la nacionalidad. Repudiamos que haya ciudadanos venezolanos que cometan hechos violentos, y a esos ciudadanos venezolanos hay que les caiga todo el peso de la ley, porque la solidaridad automática no puede aplicar cuando un asesino mata a otra persona. Ahora, lo que no podemos es estigmatizar a casi 2 millones de venezolanos que han llegado a Colombia a trabajar huyendo de una dictadura que los ha estigmatizado en Venezuela. Bueno, que por culpa de un grupo muy pequeño se pretende entonces generalizar a toda la migración venezolana. Pero además de eso también se pretenda de manera soslayada atacar al Estatuto de Protección de Migrantes que ha decretado el presidente Iván Duque, colocándolo en un debate absurdo
en un debate de quiénes ganan derecho y quiénes pierden derecho. Este estatuto que ha planteado el gobierno de Colombia lo que busca es garantizarle los derechos a los migrantes, pero también fortalecer los derechos de los colombianos. Porque, por ejemplo, si hoy un venezolano lamentablemente comete un hecho delictivo en Colombia, no hay manera de identificarlo y judicializarlo precisamente por la crisis de identidad generada por la dictadura de Nicolás Maduro, que no le da documentación a los venezolanos. Este estatuto, por ejemplo, le va a dar a los venezolanos derechos, sí, pero también le va a dar deberes. Y esos deberes van a venir a fortalecer no solamente a la sociedad colombiana, sino a la institucionalidad colombiana. Entonces el llamado hoy es a que le bajemos al discurso de la xenofobia, a que no intentemos justificar con la migración hechos que no dependen de la migración, porque además les recuerdo que según las cifras de migración, apenas el 1,3% de los delitos que se cometieron en Colombia lo cometieron migrantes de cualquier nacionalidad. Entonces, está claramente estadísticamente demostrado que no es la migración la principal causa de la inseguridad ni en Bogotá ni en Colombia. Y con esto quiero culminar esta parte editorial diciendo que en la época que millones de colombianos y de ciudadanos del mundo, de España, de Portugal, de Italia, que llegaron a Venezuela, nunca ninguna autoridad, ni presidente, ni alcalde, ni gobernador, ni concejal, nadie, se le ocurrió nunca ligar la migración con los problemas de Venezuela. Todo lo contrario, siempre se le dio a la migración el puesto dentro de la opinión pública que era coayudante o contribuyente a el progreso y el desarrollo de nuestro país. Y para culminar la editorial también quería hablar hoy del tema del COVID-19. Ya se cumple un año de que el régimen de Nicolás Maduro decretó la emergencia por la llegada de la pandemia a Venezuela. Y vemos que después de haber escuchado discursos que iban desde vencimos al COVID, derrotamos al COVID, somos el país ejemplo en el mundo, hasta la invención de las goticas milagrosas, por si usted le daba COVID, con eso protegerse, a el Potro Álvarez dirigiendo el tema del COVID en el poliedro. Después que pasamos por todo ese circo, que no fue científico, sino fue político, porque fue la politización de la pandemia en Venezuela, bueno, hoy, un año después, resulta que Venezuela otra vez está en el punto cero de la pandemia y además con un régimen que dice que cada día hay un repunte del COVID en Venezuela y que ahora hay que radicalizar la cuarentena y que ahora hay que cada quien encerrarse en su casa y que hay que hacer unos cercos epidemiológicos en las principales ciudades del país y con un esquema que a veces es 7x7, pero a veces parece más bien una tabla de multiplicar porque nadie entiende al final del día qué es lo que está pasando. Y la verdad que lo que está pasando es lo que siempre dijimos, que el régimen actúa con mentira ante el enfrentar el tema del COVID-19. Segundo, no era posible que Venezuela pudiese enfrentar este virus cuando tiene uno de los sistemas hospitalarios más destruidos de América Latina y del mundo, cuando somos uno de los países más pobres del mundo, cuando ni siquiera durante la pandemia fueron capaces de darle una ayuda a la familia venezolana. Entonces era imposible que Venezuela pudiese asumir o afrontar con éxito y proteger la vida de los venezolanos frente al COVID-19. ¿Y quiénes terminan pagando, como siempre, las consecuencias? Los venezolanos. Mientras el régimen hoy está más preocupado por cómo liberan a Alex Saab del Tribunal de Cabo Verde y no lo extraditan a los Estados Unidos, las clínicas y hospitales en Venezuela están colapsadas en sus unidades de cuidados intensivos, como hemos visto reportes a través de las redes sociales, y el repunte del coronavirus habla que es probable, según algunos informes que he visto de algunas personas conocidas en el tema, como por ejemplo en la Escuela de Londres o grupos de científicos, donde dicen que hoy pudiese estimarse presuntamente que los casos en Venezuela diarios estén entre 2.000 y 3.000 casos. Eso sumado a un país que ni siquiera tiene agua para lavarse las manos, sin duda alguna es una bomba atómica que lamentablemente pone nuevamente la vida de los venezolanos en riesgo por culpa de la corrupción y el desastre de Nicolás Maduro. Así que con esto doy por concluido el editorial y a regreso entonces estaremos conversando con Lucas Gómez, quien es el gerente de frontera de la Presidencia de la República de Colombia. Ya volvemos con más de su programa Contigo, acá en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, ya estamos de vuelta con su programa Contigo, acá por Radio Caracas Radio, como todos los lunes, para toda Venezuela y también para quienes se conectan a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Y bueno, como les dije, teníamos hoy el honor de tener en este programa a Lucas Gómez. Lucas Gómez es el gerente de fronteras de la Presidencia de la República de Colombia, pero más allá de la formalidad de ese cargo, que es un cargo muy importante dentro de la institucionalidad colombiana, yo creo que su cargo más importante es que es uno de los principales aliados de los venezolanos en Colombia. Y eso para nosotros nos hace llenar de un profundo orgullo y además un honor poder tenerlo en nuestra emisora Radio Caracas Radio para conversar sobre estos temas. Y quería en principio darte la bienvenida, Lucas, y bueno, preguntarte un poco, si tuvieses que resumirnos en 3 minutos qué significa el Estatuto Temporal de Migración para los venezolanos, ¿cuál sería ese resumen? Bienvenido, Lucas. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí en Radio Caracas Radio, hablándole a los venezolanos del otro lado de la frontera, en este lado de la frontera, porque como tú bien lo dices, aquí pues tenemos una convicción que nos la ha impregnado el presidente de la República, y es trabajar por el bienestar de los hermanos y hermanas venezolanos. Y yo creo que ahí es donde nace y surge este Estatuto Temporal de Protección, que como su nombre lo indica, quiere proteger a una población que está sufriendo, que ha sufrido y que sigue sufriendo. Y en ese sentido, digamos, uno de los grandes logros que tiene esta política es, pues obviamente, una regularización masiva, con algo que para nosotros siempre ha sido muy importante, y es esa dimensión de proteger, de estar atento a cuáles son las necesidades que tiene esta población, sobre todo por un tema, Eduardo, que me parece clave, y es que yo creo que Colombia desde el principio ha entendido que esta población es una oportunidad para el país, y es una oportunidad siempre y cuando les demos las herramientas para integrarse socioeconómicamente. Aquí pueden tener políticas que están orientadas a que la gente regrese a Venezuela, y obviamente todos quisiéramos que el régimen cambiara mañana y que las condiciones fueran propicias, pero también entendemos que los que están llegando no están llegando por un momento, están llegando con una convicción de crear, de fundar raíces también aquí en Colombia, y nosotros tenemos la obligación de darles las herramientas para hacerlo. Entonces, yo creo que el Estatuto Temporal de Protección es un acto de fraternidad, de hermandad, como lo dijo el presidente Duque, un acto de paz para todos esos venezolanos que huyen de una dictadura voraz y que buscan refugio en nuestro país. Así es, les recuerdo que estamos conversando con Lucas Gómez. Lucas Gómez es gerente de fronteras de la Presidencia de la República y actor fundamental en lo que ha sido todo este proceso de regularización de los venezolanos, que, insisto, y también es bueno hacer honor en este programa, iniciado en gran parte también desde esa misma gerencia por otro gran amigo de los venezolanos como es Felipe Muñoz. Y
Lucas decía algo que es muy importante. Los venezolanos que hemos salido del país por persecución política, pero también los que han salido por lo que significa la emergencia humanitaria compleja que hoy en día hay en Venezuela, también han sido víctimas de estigmatización por parte del régimen de Maduro. Veíamos cómo en época de pandemia, el año pasado, se le trataba de culpar en un discurso muy agresivo por parte de Nicolás Maduro a los venezolanos retornados al país, que venían de Colombia, de ser los responsables de contaminar o de contagiar al resto de los venezolanos. Y eso nos preocupaba mucho y fue algo que fue condenado con mucha fuerza por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también en general por todos los temas de derechos humanos. Y últimamente hemos visto también cómo lamentablemente ha habido un discurso que gracias a Dios es minoría, porque el gran paraguas que ha abrazado a la venezolanidad, a los venezolanos en Colombia, ha sido el ejemplo y la política del presidente Iván Duque referente a lo que tú dices, un acto de paz, un acto de humanidad con una población que huye de una profunda crisis, pero hemos visto con preocupación declaraciones como ha sido el de la alcaldesa de Bogotá, que claramente llama a marcar una xenofobia contra los venezolanos. Y tú tienes un programa que me parece muy interesante, que en Venezuela lo conozcamos, que se llama Un Café contra la Xenofobia. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco de esa labor que haces en Colombia, municipio por municipio, región por región, para abrir las puertas y los brazos a los venezolanos. Eduardo, mira, nosotros tenemos una gran apuesta y es, obviamente, digamos, caer en la xenofobia, en el discurso populista, es una tentación que tienen muchos mandatarios, y que tienen muchos mandatarios porque a veces sus encuestas no salen bien, porque a veces es más fácil echarle la culpa al otro que asumir las propias responsabilidades. Y desde incluso el año pasado, cuando también hubo algunos pronunciamientos que estigmatizaban a la población venezolana, nosotros le apostamos a ese café contra la xenofobia, un café por la integración, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de llegar a las autoridades locales, hablar con la sociedad civil, y hablando alrededor de un café como si estuviéramos entre amigos, como siempre lo hemos sido, buscar soluciones para evitar la estigmatización. En ese sentido hemos recorrido el país, como lo dices tú, en Colombia, obviamente en zonas de frontera, pero también donde hay concentración de población migrante, con un tema que es muy significativo, y es que yo estoy convencido, nosotros estamos convencidos que Colombia no es un país xenófobo. Aquí los buenos somos muchos más, los venezolanos buenos son muchos más, y en ese sentido hay que empezar a contar las historias exitosas, hay que contar esas historias del trabajador, yo lo digo, de esa madre cabeza de familia que se levanta todos los días con la ilusión de un mejor futuro para sus hijos, y eso independientemente si uno es colombiano o venezolano, tiene que sentir empatía por ese tipo de acciones. Entonces, hemos organizado esas actividades en donde mezclamos un poco de todo, academia. Por ejemplo, el próximo viernes vamos a tener una sesión con la Universidad de Antioquia que va a hablar incluso de lo que va más allá del Estatuto Temporal de Protección, desde una perspectiva de integración y de no a la xenofobia. También lo hacemos con sociedad civil, con los alcaldes, los gobernadores, porque estamos convencidos que lo que está buscando Colombia con la integración de la población migrante y en particular de nuestros hermanos y hermanas venezolanas es finalmente una política que trasciende a los gobiernos, trasciende al gobierno nacional, trasciende a los gobiernos locales, va a trascender incluso en el tiempo con este Estatuto Temporal de Protección por 10 años. Entonces es algo que se ha convertido en una política de Estado y que tenemos que socializarla con todos, promoverla con todos y trabajar de la mano con todos. Así es. Les recuerdo que estamos conversando con Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República. Y el día que se firmaba el Estatuto de Protección, tuvo el honor de acompañar al embajador Tomás Guanipa a ese acto histórico, para la relación bilateral entre dos países que somos hermanos de toda la vida. Y me conmovía mucho la historia que el presidente hablaba de uno de sus tío abuelos, que vivió toda la vida en Venezuela y que él conoció Venezuela visitando precisamente a ese tío abuelo que se enamoró de una Venezuela que en su momento era una Venezuela pujante, productiva, que era faro de democracia en América Latina y que le abrió las oportunidades a él como a tantos colombianos. Y hoy recordábamos algo que yo no sabía y lo quería compartir contigo. Yo no sé, tú has ido a Caracas alguna vez, ¿cierto? Sí, tuve alguna vez que oportunidad.
tenemos un espacio en la ciudad que se llama el 23 de enero, que es una gran cantidad de bloques habitacionales que se hicieron durante la época del general Marcos Pérez Jiménez y a principio de la democracia. Y hoy esos bloques tienen números, o sea, van del 1 al 70 y tanto. Y del 7 al 9 hay un salto y no hay un bloque número 8. Y hoy me enteré casualmente que iba a tener esta entrevista contigo el por qué no hay un bloque número 8. Y es que el 7 de agosto del año 57 ocurrió en la ciudad de Cali una tragedia conocida como la explosión de Cali, donde 7 camiones del ejército cargados con 1053 cajas de dinamita que se iban a emplear para construir partes de las carreteras de Cundinamarca estallaron. Bueno, y lamentablemente hubo un saldo muy grave de heridos y de muertos, y el gobierno venezolano construyó ese bloque número 8 y le llamó Unidad Residencial República de Venezuela para darle y ofrecérselo al gobierno de Colombia como albergue a esas personas que habían quedado damnificadas por ese tema. Y quería recordar esto porque hoy nos ha tocado al revés. Y hoy, gracias a la política del presidente Iván Duque, hoy los venezolanos tenemos una segunda casa que es Colombia. Y con esto quería preguntarte, porque se ha planteado toda una polémica de decir que esto es un estatuto que le da derechos a uno y le quita derechos a otro, cuando todo lo contrario. Yo quería que también nos andaras un poco en eso, porque como tú bien lo dijiste una vez en privado, esto es un estatuto que nos va a dar derechos, pero que también nos va a dar deberes frente a la sociedad colombiana. No, Eduardo, mira, muy bonita la historia porque esto es una historia de siempre. El presidente Duque lo dice en muchos escenarios y recuerden que nosotros tuvimos un primer presidente general libertador venezolano aquí en Colombia, que era nuestro general Bolívar, que además el paso por el páramo de Pisba lo hizo un ejército venezolano a venir a combatir a las tropas españolas. Así que nosotros estamos convencidos que esto es una historia de nunca acabar. Hoy por ti, mañana por mí, lo he visto en muchos escenarios, incluso en caricaturas, en memes, y yo creo que eso retrasa muy bien lo que es nuestra relación binacional y nuestra relación bilateral, que perdurará siempre más allá incluso de los mandatarios de turno que tengamos. Yo aquí, querido Eduardo, para mí es pues, obviamente muy importante que entendamos esa dinámica del que se fue para allá y el que hoy en día está acá, porque yo sí creo que aquí nosotros tenemos una apuesta de largo plazo, una apuesta de incluso participar activamente en la reconstrucción de Venezuela, porque necesitamos una Venezuela pujante, una Venezuela que pueda recobrar sus índices anteriores, incluso a la dictadura, en donde había oportunidades para todos. Y al generar esas oportunidades será nuevamente un escenario de oportunidades binacionales, oportunidades para los venezolanos que hoy en día están acá y que se convertirán en venezolanos retornados, esperamos muy pronto, como hoy en día estamos recibiendo también a colombianos retornados. Entonces, en ese sentido, querido Eduardo, para nosotros esta apuesta es una apuesta de hoy, de solucionar los problemas que enfrentamos y un gran reconocimiento a la embajada y a su embajador Tomás Guanipa, querido Eduardo, porque es que nosotros trabajamos día a día, mano a mano, en resolver los problemas para esta diáspora venezolana y estos migrantes que están aquí, pero también es una apuesta del mañana, del mediano y largo plazo, de cómo trabajamos juntos y cómo vemos, digamos, nuevamente esa dimensión binacional próspera, productiva y esperemos, como dije anteriormente, en un escenario muy rápido en donde ya no tengamos una dictadura como la que tenemos hoy en día. Así es, bueno, sé que Lucas tiene una agenda muy apretada y nos dio estos minutos un poco de su tiempo para conversar. Quería darte las gracias, Lucas, nuevamente en nombre del pueblo de Venezuela, por esto que el presidente Duque y en compañía de ustedes ha venido avanzando con mucha fuerza. Yo creo que el presidente Duque no solamente va a ser recordado como un gran presidente para Colombia, sino también va a ser recordado como un ejemplo de humanidad, de progresismo, pero también como un ejemplo de derechos humanos en el mundo, por lo que ha hecho con Venezuela, que no es una migración que es poca cosa, que es una migración que ya está a punto de superar incluso a la migración siria, que es uno de los conflictos más grandes que hay en el mundo. Así quería darte las gracias nuevamente en el nombre del pueblo venezolano y darte solamente un minuto para que te despidas de quienes nos están viendo y nos están escuchando en Venezuela. No, Eduardo, muchas gracias a ustedes, porque creo que aquí hemos trabajado de la mano. Yo quizás quisiera hacer énfasis en algo y es que nuestro plan de desarrollo, el plan de desarrollo del presidente Duque se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
y no hay mejor escenario que la equidad para quienes no tenían los mismos derechos. El decreto firmado por el presidente el 1 de marzo no le quitó a los colombianos ningún derecho, ningún deber, pero a los venezolanos les dimos la oportunidad de soñar con un mejor futuro, enmarcado en unos derechos que no tenían y obviamente en unos deberes para que podamos vivir de manera ordenada, coordinada, que nuestra convivencia sea fluida como lo es con la inmensa mayoría de venezolanos que están en nuestro territorio. Yo no me canso de repetirlo, la mayoría, los buenos, siempre somos muchos más, venezolanos, colombianos, y las manzanas podridas, esas son, como lo decimos también en muchos escenarios, la criminalidad no tiene pasaporte. Y a esos hay que caerles con todo el peso de la ley, independientemente si son de aquí o si son de allá. Un saludo muy especial a todos los venezolanos que nos escuchan, un saludo de esperanza, de fraternidad. Siempre les tenderemos la mano en el marco de una legislación, de un contexto que tenemos que tener, pero siempre les tenderemos la mano como países hermanos que somos. Así es. Bueno, y una de las cosas, y con esto quiero culminar este segmento, que gracias a la medida del presidente Iván Duque, para los venezolanos que están en Colombia, la mayoría vamos a recuperar un derecho que nos confiscó la dictadura, que es el derecho a la identidad. Es decir, hoy en día en Venezuela, quienes tenemos persecución política, pero en general quienes han venido, muchos de ellos no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un pasaporte o una cédula de identidad. Esta medida del estatuto nos devuelve un derecho humano fundamental, que es el derecho a saber y identificarnos con nuestro nombre, con nuestro apellido, con nuestras huellas y con nuestra foto. Y eso es algo que sin duda alguna, para quienes tienen eso como algo ya sobreentendido y normal en una sociedad como lo teníamos nosotros, cuando lo perdemos sabemos lo importante y lo crucial que significa eso para un ser humano. De verdad, nuevamente, gracias, Lucas, y con esto entonces vamos al corte y al regreso estaremos con más de nuestro programa contigo por Radio Caracas Radio. No. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en esta parte vamos a estar conversando con Zair Mundarain. Zair es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia, y con él hemos querido entrar en contacto hoy para hablar de dos temas que han sido noticia de cara a los derechos humanos en Venezuela. El primero de ellos, el reciente o la actualización del informe de la Comisión de Determinación de Hechos Independiente que se fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y esto también sumado a la actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y también queríamos conversar con él toda la polémica que ha vuelto nuevamente a ponerse en el tapete por las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, alcaldesa de Bogotá, referente a la estigmatización de la migración venezolana y su, según ella, relación con los índices de violencia e inseguridad en la ciudad. Pero queríamos darle la bienvenida y en principio entonces empezar por el tema de la actualización del informe de la Comisión de Determinación de Hechos. ¿Qué cosas nuevas hay en ese informe, Zair, o qué otras cosas están más agravadas dentro de ese informe que se presentó la semana pasada? Hola, Eduardo. Tengo un poquito de problemas de comunicación. No sé si me estás oyendo adecuadamente. Sí, perfecto. Ok, me preguntas sobre el tema de la alcaldesa, ¿no? Correcto. No, lo primero que te pregunto es sobre el tema de qué cosas nuevas hay en este informe que se presentó de la Comisión de Determinación de Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ok, hubo dos informes, Eduardo, Debemos recordar que el día 10 le correspondió a la Misión de Determinación de Hechos y el día 11 le tocó a la doctora Bachelet. Por eso es que hay que verlo con mucho cuidado, porque ambos informes son coincidentes en algunos temas y disidentes en otros temas. Por eso es que hay que ver las letras pequeñas y a veces vemos solo el gran titular y obviamos algunos temas. Fíjate que en el tema del informe de la Misión de Determinación de Hechos, ellos plantean que la Asamblea Nacional usurpada en el supuesto electoral ese de diciembre,
dice que no puede tener reconocimiento ni nacional ni internacional en virtud de que el 90% de los escaños los obtuvo el oficialismo, restringiendo la participación política e impidiendo el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos que representan la oposición. Esa es una postura muy interesante que no habíamos tenido un informe previo, que es la limitación de los derechos políticos frente a un resultado concreto. Es decir, el informe de determinación de hechos, de la misión de determinación de hechos, descalifica a esa Asamblea Nacional y cuestiona que todo producto que de ella emane viene con un vicio de una violación de un derecho fundamental, como son los derechos políticos. Eso es absolutamente novedoso, porque no había habido un pronunciamiento previo al respecto. Además indica que se hizo ese supuesto acto electoral en situación absolutamente desventajosa para la ciudadanía, en una situación de persecución de medios de comunicación y de la utilización de la Fuerza Armada para un fin político, para el favorecimiento político. Eso es absolutamente, no se había mencionado de manera previa. Sin embargo, si podemos ver el informe del día siguiente de la doctora Bachelet, es coincidente en los temas que tienen que ver con derechos civiles y políticos. Indica que en Venezuela se siguen violentando derechos fundamentales a través de los organismos policiales, sigue habiendo tortura, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Respecto de eso fue muy duro con el régimen. Sin embargo, ella plantea que tiene esperanzas de que el espacio público, o que ve con buenos ojos que el espacio público pueda abrirse, o que pueda tener algunos mejores mecanismos de participación a partir de las leyes que se están discutiendo en la Asamblea Nacional. Entonces imagínate, dos órganos de Naciones Unidas, uno descalifica completamente esa Asamblea Nacional y la da como inválida y como nulos todos sus actos por provenir de la violación de un derecho fundamental, y el otro, y la alta comisionada, indica que tiene esperanzas de que el espacio público se engrandezca a partir de estas írritas leyes que está presentando esta Asamblea Nacional. Eso nos coloca, digamos, en una situación comprometida en torno al tema de Naciones Unidas, porque ahí hay una posición contrapuesta que es digna de mencionar, y que debe llamarnos a profunda reflexión en cuanto a cuál es el rumbo que tienen ambas instancias. Inclusive, pareciera la doctora Bachelet en este momento no haber comprendido que se está presentando una ley del poder comunal que está cambiando absolutamente la estructura del Estado, llevándolo hacia una forma estatal absolutamente inconstitucional. Y sobre eso no se hace referencia en el informe, cuestión que debe llamarnos la atención y que los venezolanos debemos hacer seguimiento para que sea incorporado, como sí lo hizo la misión de determinación de hechos. Eso a mi modo de ver es lo más novedoso que traen ambos informes, porque se pronuncian sobre un mismo hecho político de forma divergente, y estamos obligados a hacer seguimiento para verificar finalmente cuál será la opinión predominante. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a lo que está ocurriendo en ese espacio de Naciones Unidas, pero en cuanto a derechos, al menos los civiles, todo lo que tiene que ver con torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, etcétera, son coincidentes ambos en que se mantienen unos esquemas policiales que violentan los derechos fundamentales de las personas, que se mantienen los esquemas de persecución y que transita Venezuela tal vez por uno de los momentos más oscuros de su historia en materia de derechos, de este tipo de derechos. Así es, les recuerdo que estamos conversando con Zair Mundarraín. Zair es abogado, fue fiscal en Venezuela, hoy en día está en el exilio, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, y es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela, del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Colombia. Y precisamente hablando del tema Colombia, vimos cómo la semana pasada lamentablemente hubo el asesinato de un patrullero de la policía de Bogotá, y vimos lamentablemente también cómo la autoridad máxima de la ciudad, la alcaldesa Claudia López, nuevamente, porque no es la primera vez que lo hace, en una declaración pública con todos los medios de comunicación presentes, y además en el ambiente de conmoción que existía en la ciudad, o que existe en la ciudad,
por este lamentable hecho, bueno, volvió nuevamente a relacionar estos hechos delictivos con la migración venezolana. ¿Cuál es tu opinión referente a este tema? Bueno, Eduardo, esto es un tema sumamente delicado. Ya en el pasado, y esto es digno de que la gente lo revise, declaraciones públicas de altos funcionarios y sobre todo mediáticas que son recogidas por los medios de comunicación han sido capaces de generar gravísimos actos de violación de derechos fundamentales. Está recogido por toda la literatura y el estudio en materia de derechos humanos que casos gravísimos en los cuales se ha segregado a poblaciones, se les ha agredido a través de la fuerza pública, se les ha agredido a través de parte de la población civil, se le han restringido derechos a partir de declaraciones como esta. Llama la atención, además, de que se produjo en un fin de semana 4 hechos violentos que tuvieron donde hubo pérdida de vidas y se utilizaron armas de fuego en Bogotá, algo que digamos, conforme a los estándares de seguridad de los últimos años, no era muy visible, muy notorio. Entonces esto ha escandalizado a la opinión pública. Pero solo en uno de estos hechos tuvo que ver un migrante venezolano, y además que está siendo procesado y que todo el peso de la justicia le caiga, tal como dijo acertadamente el embajador Tomás Guanipa. Pero la declaración se refirió de los 4 hechos solo a uno de los hechos, y fue el hecho donde el involucrado era un ciudadano de nacionalidad venezolana. Esto demuestra un peligroso sesgo del tema de seguridad, porque cuando la gente está tratando de correlacionar inseguridad con una nacionalidad en particular, esto necesariamente va a tener una respuesta tanto del ciudadano de a pie como de todas las demás instituciones que están bajo la autoridad de esta alcaldesa. De modo que esto es sumamente peligroso. Esto puede constituir inclusive una falta grave de probidad en el ejercicio de una función pública, porque estamos claros que los que tienen altas funciones públicas son los primeros llamados a respetar la incolumnidad de la Constitución, de los pactos internacionales y de los derechos humanos, a tal punto que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos se vio obligado a hacerle un llamado de atención nuevamente sobre el sesgo en la utilización del lenguaje y el correlacionamiento de la nacionalidad venezolana con la criminalidad, lo cual además no tiene forma de respaldarlo a partir de los hechos. En Venezuela, en Colombia, una mínima porción de las personas detenidas por delitos graves es de nacionalidad venezolana, y además por el contrario, casi 3% de personas víctimas de delitos son venezolanos. Es decir, son mucho más los que son víctimas que aquellos que son victimarios, y ha invisibilizado la condición de víctima para arraigarse en la situación de victimario, lo cual desdice mucho de esa capacidad de gerencia pública de poder asumir que hay un problema de inseguridad en Bogotá, y ha buscado la salida fácil, que es atribuírsela a una nacionalidad a pesar del riesgo que esto comporta. Pero vale la pena también decirle a los oyentes, Eduardo, que la reacción de los generadores de opinión y de los políticos y del mismo gobierno nacional ha sido absolutamente contundente, de respaldo a los venezolanos, de respaldo a los venezolanos de bien, por supuesto, y de reproche a este discurso xenófobo. De modo que yo creo que, y esto es una convicción muy personal, que le salió al revés, es decir, ese efecto que quería desear de unificar un apoyo político a partir de la xenofobia, le ha salido al contrario, pues la mayoría ha cerrado filas a favor de la integración, de la igualdad y de todas las políticas públicas que ha venido desarrollando el gobierno colombiano, donde tiene como bandera la integración por encima de todas las demás cosas. Así es. Fíjate, Said, una de las cosas que estuvimos conversando ahorita con el gerente de Frontera, Lucas Gómez, y casualmente me enteré de algo hoy que yo no lo sabía, y habla un poco también de lo que fue siempre la conducta del gobierno venezolano con la migración colombiana. Es decir, nunca vimos a una autoridad en la Venezuela democrática estigmatizar a un migrante
bien sea colombiano o de cualquier otro país. Fuimos siempre un país que recibió migración de Europa y de muchos países de América Central y de América del Sur, pero nunca vimos con una autoridad estigmatizando a los migrantes. Y le ponía hoy un ejemplo de algo que me enteré hoy a Lucas, que, bueno, en Venezuela mucha gente se pregunta por qué no existe el bloque 8 el 23 de enero, ¿sí? ¿Por qué del bloque 7 se salta el bloque 9 y el bloque 8 no existe como tal? Bueno, resulta ser que en el año 57 hubo una tragedia en Cali, una explosión que se conoció como la explosión de Cali, donde 7 camiones del ejército cargados con algo así como unas 1000 cajas de dinamita estallaron, y eso arrojó un saldo de 4.000 fallecidos, 1.200 heridos y muchos damnificados. En ese momento se estaba realizando la construcción, se estaba en proceso de construcción el 23 de enero por parte del general Marcos Pérez Jiménez, y se decidió donarle al gobierno colombiano los recursos para que se construyese un equipamiento habitacional en la ciudad de Cali, a los fines de que esos damnificados, víctimas de ese terrible hecho, pudiesen tener una vivienda. Y es por eso que en Venezuela no se construyó el bloque 8, sino se hizo en Colombia. Y es un poco como la muestra de eso y de muchas cosas que desde Venezuela siempre se hizo para brindar una mano amiga a la población colombiana. Por eso es que insisto, como tú bien lo señalas, que Colombia no es un país xenófobo, que lamentable es que alguien como la alcaldesa, que precisamente utilizó la bandera de la minoría para abrirse un espacio en el espectro político de Colombia y también en el espectro político en su aspiración personal desde el punto de vista político, y que ya precisamente en el ejercicio del poder utilice un discurso contra una minoría para tratar o intentar de mejorar su imagen en la opinión pública. Y te quería con eso preguntar, Zair, vimos por allí que hay varias iniciativas, tanto de diputados de la Asamblea Nacional como de algunas particularidades, de elevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto se pronunció en estos días. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cómo ves ese caso? ¿Y qué sería lo importante de una acción como esa para darle un freno a este tipo de discursos? Fíjate, Eduardo, no sé si me estás oyendo bien, pero fíjate, en el 2000, y esto es importante equipararlo, en el 2015, cuando empezaron las operaciones para la liberación del pueblo, Maduro expulsó una cantidad de colombianos de Venezuela. Los estigmatizó, los señaló de ser paramilitares, de ser criminales, es decir, tú bien lo dices, en toda la era democrática, esto distingue un antes y un después, en toda la era democrática nunca habíamos visto una segmentación o un rechazo de la población migrante como lo hizo Maduro en el 2015. Por eso es que pareciera que este discurso está mucho más cerca de Maduro que de cualquier otro estándar democrático. Y fue llevado, de hecho, ese caso en particular fue objeto de repudio en la Corte Penal, por la Corte Interamericana de Derechos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y forma parte del examen preliminar en que se encuentra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Así que fíjate que hay organismos internacionales que están actuando por este discurso y acciones de odio que cometió Maduro contra una población colombiana. Entonces, mutandi mutandi, pareciera que estamos ante un comportamiento de una autoridad pública bastante similar, razón por la cual bien pueden actuar los organismos internacionales incluso sin que nadie lo denuncie, porque pudieran oficiosamente, fíjate como lo hizo la Comisión Interamericana, ya hizo un llamado de atención sin que hubiese denuncia previa. Oficiosamente se percataron de que nos encontramos ante una situación peligrosa, vulneradora de derechos humanos, y se vieron obligados a ejercer un llamado de atención, que es una de las formas de actuar que tiene la Comisión Interamericana, que son los llamados de atención oportunos frente a una posible vulneración o advertencia de vulneración de derechos fundamentales. Así que estás en todo lo cierto, esto puede ocurrir y es perfectamente viable. Así es. Bueno, quería darte las gracias a Zair. Zair es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia por su participación. Y antes de culminar el programa, quería nuevamente retomar el tema del COVID-19 en Venezuela. Y lo quería retomar porque quería puntualizar varias cosas. Sobre la gestión
del régimen de Maduro en todo este tema del COVID Venezuela? Bueno, lo primero es que nos mintió, porque hizo ver que tenía controlada la situación de pandemia y además de eso promovió de manera irresponsable todo lo que fue el carnaval y la celebración del carnaval en las pasadas semanas. Además de eso, bueno, no se vienen realizando las suficientes pruebas diagnósticas en todo el país para determinar el tema de los niveles de contagio en Venezuela, lo cual sin duda alguna, bueno, tú no puedes programar o no puedes planificar políticas para enfrentar el coronavirus si tú no tienes a ciencia cierta la cantidad de contagios que se están dando en el país. Pero además de eso, tampoco se están haciendo los seguimientos a las personas que están contagiadas y que han tenido contactos con otras personas. Y además no se amplió la capacidad hospitalaria en Venezuela, lo cual hoy produce que, bueno, esté a tope absolutamente esa capacidad. Pero además de eso vimos cómo con bombos y platillos se anunció todo el tema de la vacuna. No se han vacunado a todos los enfermeros y a los médicos del país, pero sí hemos visto cómo se han empezado a vacunar a políticos y a familiares de políticos de la revolución. No se ha asegurado todavía la cantidad suficiente de vacunas para poder atacar al sector más vulnerable de la población, y eso sin duda trae como consecuencia lo que hoy se está viviendo en Venezuela, que es un repunte del coronavirus que pone en serio riesgo la vida de los venezolanos por culpa nuevamente de la irresponsabilidad de quienes hoy desgobiernan Venezuela. Así que en las próximas horas, desde Primero Justicia, estaremos haciendo un pronunciamiento sobre este tema, pero queríamos alertar nuevamente a los venezolanos a que sin duda alguna la prevención es un elemento fundamental para esto, pero prevención sin un acompañamiento serio de quienes hoy desde el poder no hacen nada por proteger a los venezolanos, sencillamente es una tarea casi que a niveles de milagro para poder proteger la vida de los venezolanos. Así que con esto damos por concluido el programa del día de hoy, invitándonos a que nos veamos nuevamente el próximo lunes en nuestro espacio contigo por Radio Caracas Radio, como todos los lunes, por esta emisora que es la emisora que se ve y se escucha. Así que feliz inicio de semana para todos y nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.